Muchas gracias a los hermanos, hermanas, familias que cada semana envían su video para poder llevar a cabo estos servicios online. Nos preparamos para continuar con nuestra serie Dios Proveedor. Hoy vamos a hablar sobre el tema Dios versus dinero, que creo que puede bendecir nuestra vida. Es bien interesante ver que en la Escritura el enemigo de Dios no es Satanás, según lo que está diciendo Jesús, sino las riquezas. A mí me gusta decir que Dios no tiene enemigos, pero la Biblia nos lo presenta de tal manera porque Dios se identifica tanto con nosotros y permite que nos identifiquemos con Él, de manera que Dios llama a sus enemigos a aquellos que son nuestros enemigos. Nadie puede ostentar el título de ser un enemigo de Dios porque no tiene el nivel para hacerlo. Nuestro Dios es todopoderoso, pero en los corazones, en cada uno de los corazones, de cada uno en cada uno de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, está una lucha presente entre quien ocupa el trono que está en nuestro corazón. Y hay una lucha entre Dios y el dinero. Y vamos a abrir nuestro corazón para comprender lo que la palabra nos está hablando el día de hoy. Mateo 6, 24 al 25, nueva traducción viviente, dice así: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, sino si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es bien interesante ver que no dice la Biblia que Satanás sea el enemigo de Dios, que no sea otro espíritu, sino que es las riquezas lo que la Biblia menciona. Y tenemos varios ejemplos y metáforas sobre esto en la Escritura e historias también. Por ejemplo, la actitud de Pablo contraria a la actitud de Judas. Mientras que Pablo dijo: lo tengo todo por basura por servir a Cristo, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. La actitud de Judas también va en contraste con la actitud de los apóstoles. También la actitud de los apóstoles va en contraste a la actitud de Balaam, que siendo profeta, él decide vender al pueblo de Israel dando un mal consejo. Y Balaam es una tentación o la doctrina de Balaam es una tentación que los cristianos van a tener siempre, porque lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Tenemos otros contrastes en la Escritura. Por ejemplo, la actitud de los hermanos de José, cómo es que lo vendieron por 20 monedas de plata, anticipando lo que pasaría finalmente con Jesús, que también sería vendido por 30 monedas de plata. Entonces hay muchas personas que van a vender a Jesús. La Biblia dice que nuestra relación con Jesús es semejante como aquel que ha encontrado una perla de gran precio, que es capaz de venderlo todo para comprar esa perla. Jesús debe ocupar el único lugar en nuestro corazón, el primer lugar en nuestro corazón. Los apóstoles nos han enseñado, nos han dado ejemplo de dejarlo todo. Dice la Biblia que ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús, dejaron sus profesiones y seguir a Jesús. Entonces hay muchas opiniones en torno a la relación que debemos tener con el dinero. Hay varios antagónicos. Por ejemplo, algunos se han quedado con la idea de que una persona que tiene dinero es una persona que es bendecida, y una persona que no tiene dinero es una persona que Dios ha maldecido. Pero también algunos han sobrevalorado la pobreza, ¿verdad? Inclusive llamándole voto de pobreza, y decir que eso es una persona humilde, cuando no necesariamente la pobreza refleja el corazón de una persona humilde. Hace un tiempo hablaba con un amigo que decía que en su organización la forma como trabajaba, me pareció bastante interesante, es que le pedían a ciertos hermanos que tenían oficios ayudar a los nuevos que entraban a la congregación, que tenían el mismo oficio pero con menor nivel. Es decir, si había un dueño de una mueblería y entraba un carpintero, le pedían al dueño de la mueblería que lo discipulara al carpintero para que llegara a crecer. Por ejemplo, él tenía una empresa de seguros y me decía: si llega un vendedor de seguros a la iglesia,
a mí me van a mandar a ayudarle a él para que él pueda crecer su empresa. Y después dijo una frase que si no se escuchaba en el contexto de lo que él explicaba, es una frase demasiado fuerte. Y él dijo, porque no puedes servir a Jesús si no tienes dinero. Cuando me dijo eso, pues yo me choqué y dije, ¿qué es lo que estás diciendo? Y él me comienza a explicar, es que cuando una persona está limitada económicamente, entonces no puede evangelizar, no puede servir al Señor porque va a estar detrás del dinero. Creo que decir una frase como esa es bastante peligrosa, pero que también refleja una verdad, que es poner siempre a Jesús en primer lugar, independientemente de nuestras circunstancias. Pablo, el apóstol Pablo, por eso dijo Filipenses 4:13, sé vivir en lo mucho como en lo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que está reflejando el principio que mi amigo nos decía. El dinero es bueno cuando te da libertad, pero es muy malo cuando te da esclavitud. Y hay una línea muy delgada. Realmente nuestra relación con el dinero refleja nuestra relación con Dios. Yo creo que pocas cosas como nuestra relación con el dinero pueden reflejar tanto nuestra relación con Dios. Una de las partes de la escritura más famosas en cuanto al afán posiblemente sea la del joven rico que mencioné hace un rato. Dice la Biblia que él era un principal entre los judíos y viene y le dice, maestro bueno, y el Jesús le dice, la frase que le dice significa esto: si no me reconoces como Dios, ¿por qué me estás diciendo que soy bueno? Porque solamente hay uno bueno, que es Dios. Él le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Jesús le estaba ofreciendo un lugar entre los apóstoles. Qué increíble, qué propuesta tan trascendental que el joven rico no fue capaz de ver porque estaba esclavizado a sus riquezas. Él era poseído por sus posesiones, no tenía libertad. Entonces, el hecho de tener dinero no significa que tengas libertad, y el hecho de no tener dinero tampoco significa que tengas libertad. Por eso hay que servir a Dios tanto en la prosperidad también como en la adversidad, como le enseñó el apóstol Pablo. Insisto, sé vivir con lo mucho y sé vivir con lo poco. Hay personas que cuando no tienen recurso, no tienen dinero, reniegan de Dios, pero hay personas también que cuando tienen dinero se olvidan de Dios, y nosotros tenemos que ser maduros para tener una relación bíblica con el dinero. Posiblemente varios conozcan una historia de León Tolstoy. Tolstoy, este escritor, tituló este cuento El zar y la camisa. Miren, se los voy a leer. Un zar, hallándose enfermo, dijo: daré la mitad de mi reino a quien me cure. Entonces todos los sabios se reunieron y celebraron una junta para curar al zar, mas no encontraron medio alguno. Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al zar. Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz, dijo, quítele la camisa y que se la ponga, quítesele la camisa y que se la ponga al zar, con lo que con lo que éste será curado. El zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz. Los enviados del soberano se esparcieron por todo el reino, mas no pudieron descubrir a un hombre feliz. No encontraron un hombre contento con su suerte. El uno era rico, pero estaba enfermo. El otro gozaba de salud, pero era pobre. Aquel rico y sano quejábase de su mujer, de sus hijos. Todos deseaban algo. Nadie era feliz. Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a una pobre choza, oyó que alguien exclamaba: gracias a Dios he trabajado y he comido bien. ¿Qué me falta? El hijo del zar sintióse lleno de alegría. Inmediatamente mandó que le llevaran la camisa de aquel hombre, a quien en cambio había de darse cuanto dinero exigiera. Los enviados presentáronse a toda prisa en la casa de aquel hombre para quitarle la camisa, pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa. Qué historia tan especial de este famoso escritor. El apego al dinero, la esclavitud al dinero que las personas sin darse cuenta
pueden llegar a desarrollar. Y Dios quiere que desarrollemos un principio bíblico que es el contentamiento cristiano, ser felices y agradecidos con lo que Dios nos ha dado. En cuanto a la relación del dinero y la riqueza, hay tantas visiones antagónicas, como ya expliqué hace rato, y también la Biblia pareciera manejar algunas visiones antagónicas. Y esto es porque la Biblia busca guardar el equilibrio. Yo a esto le llamo contradicciones de sabiduría. No debemos andar buscando que la Biblia no se contradiga en sí misma, porque muchos están viendo un texto y otro texto y dicen, esta la Biblia se contradice. No, es que en las contradicciones se encuentra la sabiduría. Yo esto le llamo contradicciones de sabiduría, que nos ayudan a tener una visión equilibrada que Dios nos quiere dar sobre algún punto. Y en este aspecto, en este caso, tiene que ver con el dinero. Entonces, tenemos la tendencia en nuestro corazón a crear dioses. Hay una tendencia en el corazón de cada ser humano a crear dioses, a entronizar ídolos en los diferentes tronos del propio corazón. El dinero no es malo, lo que es malo es la idolatría del dinero. Por eso la Biblia habla del Dios del dinero, que en el griego esa palabra dinero se refiere a un Dios, precisamente el Dios del dinero. En el griego es el Dios, el gran Maamón, así se llama, el Dios del dinero, porque la Biblia está hablando que el problema con el dinero es un problema de idolatría, no en sí que las posesiones que tengamos sean malas. A mí me gusta llamarle a nuestro Dios que Él es un Dios de provisión. Muchos hablan de prosperidad. A mí me gusta más el término provisión porque tiene relación con la revelación que Dios le da a Abraham sobre el Dios proveedor. Provisión es proveer. Dios ve por nuestras necesidades. Estas contradicciones de sabiduría nos ayudan a guardar un equilibrio porque cada corazón tiende a levantar ídolos dentro de él. Está la visión, como ya dije, por un lado, decir, creer que una persona bendecida es una persona que está bien con Dios, como le pasó a la iglesia de la Odisea. Y Dios le dice, tú crees que eres rico, lo has interpretado a partir de lo que tienes, pero en realidad eres pobre. Pero también otros se van al extremo de querer hacer un voto de pobreza, inclusive presumirlo como tal. Y pues realmente hacer un voto de pobreza no se necesita tener ninguna capacidad especial, simplemente deja de trabajar y vas a caer en pobreza. Pues, hacer un voto de pobreza es fácil. A ver, que alguien haga un voto de riqueza, a ver cómo les va. Entonces, más bien algunas personas derrotando a sí mismas le llaman el voto de pobreza. Pero no precisamente los que tomen esa decisión significa que tengan su corazón alineado a Dios. Bueno, voy a hablar de estos antagónicos un momento. El primer punto es que a Dios le gusta bendecirnos. Deuteronomio 8:17 al 18, Nueva Traducción Viviente, dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Nunca hay que llevarnos la gloria de lo que producimos. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Dios nos ha dado la capacidad a cada uno para poder producir, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. A Dios le gusta bendecirnos. Dios es nuestro proveedor. De hecho, en la Escritura hay textos que hablan sobre que el dinero y la riqueza son un don de Dios. Eclesiastés 10:19 dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Ya explicaré después eso. Y el dinero sirve para todo, así lo dice, y el dinero sirve para todo. Si alguien ha escuchado esa frase, bueno, está en la Biblia. El Eclesiastés 5:19 también dice que es un don de Dios.
Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellos y tome su parte y goce su trabajo, esto es un don de Dios. Entonces, es un don de Dios tener trabajo, disfrutar del trabajo y vivir de ese trabajo. Entonces, recibir una retribución por el trabajo que hacemos es una bendición de Dios. A mí me gusta decirles, ya me han escuchado que digo, si usted tiene un proyecto, un negocio, y cuando va a cobrar, cobre dignamente, porque hay personas que le dicen, oye, ¿cuánto cuesta tal cosa? Y dice, 20 pesos. No, usted no hable así, usted tenga la seguridad, mira los ojos y dígale 20 pesos, porque es el medio que Dios le ha dado para poder trabajar su provisión. Dios va a usar nuestro trabajo para proveernos. Él nos ha dado la capacidad para poder trabajar. Así que el trabajo, hermanos, es una bendición. De hecho, el libro de Proverbios no condena específicamente la riqueza, más bien describe en varias ocasiones la pobreza como una consecuencia de la pereza, de la negligencia y del vicio. Voy a poner aquí en pantalla algunos versículos que ustedes pueden buscar. Proverbios 6, 6 al 11, 10, 4, 20, 13, 23, 20 al 22, 24, Proverbios 24, 34, 28, 19. Cada uno de estos textos hablan que la consecuencia, que la pobreza no viene de cosas buenas. Entonces, la Biblia dice que las riquezas son bendiciones de parte de Dios, son dones de parte de Dios. Pero también la Escritura habla del peligro de las riquezas. La Escritura constantemente, y también el libro de Eclesiastés, parte de los libros sapiensales, aconsejan huir del apego al dinero. Eclesiastés 5:10, Nueva Traducción Viviente, dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Una vez le preguntaron al Rockefeller, primera generación, que fue el primer multimillonario de los Estados Unidos. Le dijeron, ¿cuánto es suficiente? Y él respondió, solamente un poco más. Solamente un poco más es suficiente. Y bueno, este señor llegando a los 90 años y no es suficiente la cantidad de dinero que ha hecho, porque la Biblia refleja lo que pasa con el corazón humano. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. Las riquezas no traen verdadera felicidad. También la Biblia nos advierte de no confiar en las riquezas porque son temporales solamente. Proverbios 11:28 dice, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Que confía en su dinero se va a hundir. 23:4 de Proverbios dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte, porque podría ser demasiado tarde. Se te pudieran haber pasado los años y haber perdido tu familia, a tus hijos, tu felicidad, tu relación con Dios en ese desgastante intento por hacerte rico. Proverbios 23:5 dice, ¿acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran las alas porque se van volando como las águilas. O sea, está hablando de las riquezas. El dinero es temporal, de repente se va. Y en ese tiempo de crisis hay gente que ha perdido mucho dinero. En las crisis económicas el dinero cambia de manos y hay gente que podría tener o sentirse que están muy bien económicamente y de un día para otro perderlo todo. Realmente, ¿quién puede asegurar su día de mañana? Inclusive el que tenga mucho dinero puede enfermarse, ese tipo de enfermedades que el dinero no puede curar. Entonces, lo mejor es confiar en Dios. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, su primera carta 6:7-10, le habla sobre el amor al dinero, dice, porque nada hemos traído a este mundo. Se parece a una canción, ¿verdad? Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, con el sustento y con el abrigo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron
traspasados de muchos dolores. Pablo está reflejando lo mismo que enseñó Jesús en la famosa parábola que él mismo explicó sobre los 4 terrenos. Él habla sobre la semilla que cae en el camino, junto al camino, llegan las aves, se lo llevan, conoce la historia, que cae en las piedras, pero hay un tercer tipo de terreno que tiene poca profundidad, y dice la escritura que cae la semilla, comienza a dar fruto, pero esta semilla, esta planta comienza a crecer y alrededor hay maleza, una maleza que viene a ahogar la semilla. Es el tercer tipo de terreno y que refleja el corazón o lo que podría pasar con muchos creyentes. Cuando uno viene al camino de Dios y comienza a aplicar los principios bíblicos, no es raro ver que las personas comienzan a prosperar. No hay vicios, y si comienzan a obedecer principios bíblicos que los han comprendido, como por ejemplo el no endeudarse, o que la deuda sea limitada, el ser generosos, el trabajar, saber que mi trabajo es parte de mi llamamiento, entonces hacerlo con mucho gusto, y aparte la bendición de Dios, teniéndolo Él como nuestro socio mayoritario en cualquier proyecto que hagamos, entonces no es raro que un cristiano comience a prosperar. Cuando hay cristianos, por ejemplo los cristianos que son de generaciones, es decir, que es una tercera generación de creyentes, generalmente los cristianos que son de varias generaciones son profesionistas y empresarios, porque son varias generaciones donde no hubo vicios, donde las familias pudieron organizarse bien. Los hogares no son perfectos, pero la organización ha sido muy buena y les ha dado ventajas para poder producir, aparte de la bendición de Dios. Pero Jesús no está reflejando lo que le puede pasar a los cristianos. Cae la semilla, entonces los afanes comienzan a crecer, y el reto del creyente es no afanarse por ganar más dinero. Cuando el reto es mantenernos en el propósito y no dejarnos llevar por el engaño de las riquezas, porque las riquezas, el engaño de las riquezas nos pueden desenfocar. Comienzan las personas a pensar en gastar cada vez más y nunca nada va a ser suficiente. Nosotros vivimos en una ciudad que, por cierto, los que viven acá en Zapopan, es considerada uno de los 2 municipios más costosos del país. La otra es San Pedro, allá de Monterrey, en aquella zona con los regios, y Zapopan serían los 2 municipios más costosos del país. Vivir en la Gran Guadalajara es costoso, y hay muchos creyentes, por ejemplo, que vienen de algún estado donde es bien común encontrar hermanos donde quiera, estar en contacto con los otros, visita a los hermanos a pie, y es más sencillo serle fiel al Señor, pero se vienen a una metrópoli, una gran ciudad como esta, que los traslados ya no son de 15 minutos, sino son de media hora. O sea, cuando alguien dice, ¿a cuánto tiempo estás de tu trabajo? Y dice, no, pues estoy a media hora. Oh, está cerca, ¿no? Y eso en un pueblo es la locura. O sea, media hora es muchísimo tiempo. Y aquí las personas podrían perderse en el afán, porque es más costoso los terrenos, el nivel de vida es más costoso. Además, te lleva a desear más cosas porque estás expuesto a ver, a tener otro tipo de gastos con la familia y otro tipo de deseos. Y entonces las personas comienzan a tener doble trabajo, y es muy fácil que en una ciudad, en una metrópoli, el afán por el dinero nos gane y nos desenfoquemos y comencemos a entronizar al Dios del dinero en nuestro corazón sin darnos cuenta que hemos dejado de adorar a Dios. Entonces la Biblia nos habla de un equilibrio. Las riquezas, miren, yo he encontrado que las riquezas no son malas. La Biblia no condena las riquezas. La Biblia lo que condena es el afán. El afán por las riquezas son condenados por la Biblia. También vas a ver a los profetas que están denunciando a personas que tienen recursos y que no ayudan a otros. Es decir, la falta de generosidad, tanto vertical como horizontal, refleja también una relación de idolatría con el dinero. En los profetas del Antiguo Testamento arremeten contra el lujo que puedan tener las personas cuando no practican la ayuda social, que es ayudar a los pobres, a los necesitados. Si alguien quiere saber más sobre
lo que dice la Biblia en el tema de ayudar a los pobres, puede buscar la predicación que ahí se llama Ayudar a los pobres, más o menos de hace 2 años, está en la red en nuestro canal. Entonces hay un equilibrio que la Biblia nos habla sobre el dinero. Las riquezas no son malas, pero también hay un peligro en las riquezas. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, es una línea tan delgada y hay que saber distinguir en esta línea tan delgada y alinear nuestro corazón con el corazón de Dios para poder comprender la diferencia. Es un asunto del corazón, es un asunto de adorar a Dios o de adorar a las riquezas. Es un asunto del corazón, pero también es un asunto de la mente, es un asunto de convicciones, pero también es un asunto de sentimientos. Hay que confiar en Dios, tener fe en Dios, renunciar a la angustia, porque cuando alguien está angustiado y tiene miedo por su porvenir, la Biblia dice que eso también es una forma de idolatría. Por eso digo que también es un asunto de convicciones, pero también un asunto de sentimientos. Es un asunto en quién estás depositando tu fe y tu confianza. Jesús dice que debemos analizar nuestro corazón. Mateo 6, 19, 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Es temporal, toma alas y se va, como leímos. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ese texto tan conocido. ¿Dónde está tu tesoro? Allí también estará tu corazón. Cuando una persona se afana tanto, comenzará a tener tantas actividades productivas, de manera que no tendrá tiempo para servir a Dios. Entonces, para poder distinguir esta línea tan delgada entre si tengo una buena relación o no con el dinero, hay algunos aspectos que podemos analizar y uno de ellos es cuando las actividades productivas que tenemos no nos dan tiempo para servir a Dios. Si tu trabajo, si tu empresa, si tu profesión no te da tiempo para para reunirte, para congregarte, para estar con tu familia y con tus hijos, muy probablemente estés teniendo una relación idolátrica con el dinero que te va a traer consecuencias, créeme, terribles. Otro aspecto a considerar es cuando tus mayores sueños tienen que ver con el tener y no con el ser. Hay un libro que leí hace muchos años, El tener y el ser, del mismo escritor del Arte de Amar. Búscalo, está bastante bueno. Cuando nuestros mayores sueños están más relacionados con comprar cosas, con el consumismo, con tener cosas y no con alcanzar sueños de Dios para nuestra vida. Entonces, muy posiblemente tengamos una relación de idolatría con el dinero. Pero también cuando el dinero condiciona nuestra relación con Dios. Hay personas que cuando están los pagos encima y no tienen para pagar, comienzan a renegar de Dios, como le pasó al pueblo de Israel en incontables ocasiones. La Biblia solamente nos habla de algunas, pero tantas veces que el pueblo de Israel se quejó porque no tenía manutención, porque ellos no se dan cuenta que Dios probaba su corazón para demostrar la grandeza de su provisión. Por eso es bien importante renunciar al miedo. El miedo, según la Biblia, según la revelación de la Escritura, el miedo al porvenir en el aspecto de la provisión, el miedo a no tener para comer, para vestir, está relacionada con la idolatría por el dinero. Ya dijimos, y lo hemos dicho en varios servicios, que la resurrección de Jesucristo nos asegura la provisión. La Biblia lo relaciona de esa manera. Ya lo he explicado en servicios anteriores. Entonces, no confiar en la provisión de Dios refleja un corazón que ha desarrollado una idolatría por el dinero. O sea, aquel que esté en escasez podría irse también detrás del dinero, así como aquel que tiene dinero también quiere irse por más dinero. El tener o no tener no asegura la relación, una correcta relación con el dinero. Es un asunto de la mente y del corazón. Hay personas que van a luchar por saciarse más y nunca van a ser saciados, porque solamente lo que puede saciar nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, el miedo y la ansiedad son formas de idolatría. Por eso es bien importante que cuando vayamos a la presencia de Dios para pedirle algo, no le digamos al Señor, Señor, dame dinero para comprar un carro. Pídele el carro a Dios. No pongas al Dios del dinero entre tu relación con Dios. Si tú necesitas hacer algo en tu casa, no le digas al Señor, Señor, dame dinero para comprar tal cosa. No, pídele al Señor lo que necesitas y Él va a saber qué es lo que te va a dar. O sea, Dios no necesita el papel moneda para bendecirte. Es el medio que tenemos nosotros de organización mundial bastante avanzado, pero Dios no depende de eso para bendecirnos. Dios no depende del dinero para bendecirnos. Entonces, si el dinero es un Dios, entonces nunca le digamos a Dios, dame dinero. Dile al Señor, ayúdame a pagar mis deudas, ayúdame con mis deudas, ayúdame a tener esto que necesito, Señor. Inclusive, si estás pidiendo un lujo para ti, no está mal pedir lujos a Dios. Si tú tienes un vehículo y quieres un mejor vehículo, no está mal. Malo sería que solamente pensaras en ti y no pensaras en necesitado. Y cuando tengas la oportunidad de ayudar, no lo hagas. Es más, el no ayudar reflejaría la falta de generosidad reflejaría esa idolatría con el Señor, pero no significa que no podamos pedirle al Señor más. Es bueno soñar y yo invito a la iglesia que crezcamos en nuestros sueños, que nuestros sueños sean desafiantes, pero que no nos roben de ninguna manera nuestra relación con Dios, sino más bien busquemos en Dios alcanzar nuestros sueños. Entonces, cuando no practicas también la generosidad, está reflejando esa relación idolátrica con el dinero. Pero también cuando comprometes tus principios por el dinero. Por ejemplo, si no haces corrupción, eh, eh, entonces no te va a ir bien, ¿no? Entonces comprometes un principio que tienes por recibir dinero que no deberías recibir. Dice la Biblia condena a aquellos que no dan kilos de a kilo. La Biblia habla sobre este tema también. Entonces, cuando comprometemos nuestros principios, o sea, tú te puedes dar cuenta si tienes una mala relación con el dinero, si algún momento comprometes tus principios por el dinero. Es el problema de México, ¿ah? O sea, México tiene un problema de idolatría con el dinero fácil. Por eso, cuando no son guachicoleros, van a ser sicarios, sino van a ser rateros de casa a habitación, sino secuestradores. Si dejan la droga, van a vender guachicol. No se podía entender. O sea, van a cambiar de muchos malos medios para producir dinero. Por eso el problema para poder mejorar esto en México no se trata de hacer frente solamente a un mal social, que se debe hacer frente también, pero se debe trabajar también el aspecto de la relación con el dinero. Por eso México tiene muchos problemas de corrupción. La cultura latinoamericana adora al Dios del dinero fácil, al Dios del dinero fácil. Pero también nuestra relación con los demás refleja si tenemos o no una relación de idolatría. Por ejemplo, cuando miras a las personas según su nivel socioeconómico, es normal que admires a una persona que esté en un nivel socioeconómico mayor, porque podría ser como una aspiración, o un deseo de aprender de él o de motivación. A todos nos encanta escuchar historias de una persona que está desde una situación de pobreza a una situación de riqueza. Eso nos motiva. Pero eso no debe provocar nunca el rechazo para los que no tienen. Entonces, si tú solamente te gusta estar relacionándote con los que tienen, pero no te sientes bien con los que no tienen, entonces posiblemente en tu corazón es un síntoma de que hay un problema de idolatría con el dinero. Entonces, una cosa es admirar a alguien y otra cosa es rechazar a la otra persona. Recuerda que también los pobres tienen mucho que enseñar y que en nuestra vida, según lo que dice la Biblia, a todos nos tocan momentos de pobreza y nos tocan momentos de riqueza. Yo quisiera que todos pudieran prosperar,
pero dice la Biblia que siempre va a haber pobres y estamos en un tiempo de situación económica bastante difícil y yo creo que la mayoría que están viendo ese servicio, incluyéndome desde luego a mí, sabemos lo que significa la pobreza y es ahí cuando hemos visto la mano de Dios poderosa manifestándose. Cuando veamos a una persona pobre, no es lo mismo ver el vaso medio lleno a un vaso medio vacío. Las personas pobres también tienen mucho que enseñar. Amén. También tienen mucho que enseñar. Debemos adorar a Dios y confiar en Él como nuestro proveedor. Confiemos en Él. Y en estos días, porque hemos estado hablando de los milagros de provisión, y quiero cerrar este momento con un milagro de provisión que nos anime a confiar a Dios. He tratado de titularle o ponerle un nombre a ese tipo de milagros, y la mejor palabra que encontré fue la perduración. Milagro de perduración, que es uno de los tipos de milagro de provisión. Deuteronomio 24:5 nos refleja, nos dice lo que pasó con el pueblo de Israel en todo el tiempo que estuvieron 40 años en el desierto. Y uno podría decirse, bueno, ¿y los zapatos y la ropa? Dice Deuteronomio 29:5, durante 40 años yo los he conducido por el desierto y ni la ropa ni las sandalias que llevan puestas se les han gastado. Dios perduró, hizo que perdurara la ropa y los zapatos de los israelitas. Y he estado reflexionando mucho en estos días sobre este milagro de perduración. Y hoy quiero hablar sobre este milagro y quiero orar por este milagro. Porque creo que fue la semana pasada, estuvo unos técnicos viniendo a arreglar una cosa aquí de la casa, y bueno, yo decía, Señor, y comencé a pensar, Señor, qué bueno es cuando tú guardas nuestra casa, que no, que los aparatos funcionen por más tiempo. Al mismo tiempo, la semana pasada, tuve que hacer unos acomodos en las cortinas de la casa porque, bueno, no nos asesoramos bien hace 5 años cuando pusimos cortinas y ahora por el sol se han estado comenzando a partir, las hemos tenido que estar acomodando porque ahorita no es un tiempo de comprar cortinas y al mismo tiempo el refrigerador comenzó a hacer un ruido y cuando escuchaba que el refrigerador hacía un ruido, yo le decía a mi esposa, le digo, ese ruido no lo tenía, y decía, sí, sí, así suena. Y yo, no suena. Y entonces llegó un momento que yo puse mis manos sobre el refrigerador y le dije, Señor, yo te pido que así como tú hiciste que los zapatos duraran en el desierto, la ropa dura en el desierto, así te pido, Señor, que tú puedas perdurar cada una de las cosas que tú nos has dado. Y yo creo que cuando el carro se descompone, cuando se descompone el refrigerador, cuando se descompone algún aparato, ahí también funciona el devorador y hace que gastemos de más o que llevemos a cabo compromisos. Estamos en un tiempo de cuarentena, un tiempo difícil, donde no es el tiempo de hacer gastos superfluos, como no es tiempo, pienso, de comprar tenis ni de comprar ropa. Y por eso quiero orar el día de hoy para pedirle al Señor que haga en cada uno de los hogares milagros de perduración sobre los vehículos, sobre la casa, sobre los aparatos que tenemos. Pero aquí también es bien importante saber que las empresas han creado algo que se llama obsolescencia programada. Está la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada es que los fabricantes programan a algún producto para que tenga cierta caducidad y entonces lo volvamos a comprar. Antes las camionetas les parece que las hacían para siglos, ¿no? Y ahora los vehículos no. Entonces tienes que cambiar de vehículo más
más seguido, porque si no puedes comenzar a tener problemas de cierto kilometraje para adelante. Pero también está la obsolescencia percibida, y esto significa que aunque tu aparato que tengas todavía sirve, sientes que necesitas uno mejor porque te ofrece más cosas. Pasa bastante con los celulares o con la ropa, ¿no? Que alguien comienza a sentirse anticuado con algo que tiene. Bueno, la Biblia habla de la perduración, de estos milagros donde Dios preserva lo que nos ha dado. Y hoy quiero invitarte, hermano, a que podamos creer en esta palabra, que Dios como Dios proveedor, Dios va a proteger lo que Él nos ha dado. Y te invito que cuando tú le pidas algo al Señor, no le pidas dinero. No le digas, Señor, dame dinero para tal cosa. No, no. Recuerda que en la Biblia el dinero es un Dios que está en contra de nuestro Dios. Es una lucha que tiene cada ser humano en su corazón. Entonces no usemos el dinero como un condicionante. Cuando sueñes, no sueñes en base a lo que puedas producir o ganar. ¿No? Sueña en base a lo que Dios ponga en tu corazón, para que tengas sueños que son desafiantes. El problema es que el dinero se vuelve tan poderoso en nuestra mente que condiciona nuestros sueños y condiciona el salir adelante. Por ejemplo, alguien tenga muchos compromisos económicos, decir, no, yo no voy a poder salir dentro de dos años, o dentro de 5 años no voy a poder salir porque tengo tanto tiempo atorado en esto. No, acuérdate que Dios a veces dura mucho tiempo para hacer algo rápido. Y si tienes muchos años sin poder tener una casa, no significa que el año que venga no la puedas tener. O sea, síguele pidiendo tu casa al Señor, y hay que trabajar duro, pero siempre dándole la honra y la gloria a Dios. No necesitas dinero, necesitas a Dios. Necesitas a Dios y Él va a bendecir la obra de tus manos. Hay que trabajar duro, pero dándole la gloria y la honra a Dios. Y cuando te vaya bien, no digas que fue por tu experiencia, no digas que fue por tus contactos, no digas que fue por tu inteligencia. Nunca condicionemos nuestra relación con Dios por el dinero. Aunque tengamos poco o tengamos temporadas de escasez, temporadas difíciles, no reniegues de Dios. Este tiempo no es para renegar de Dios. No reniegues de Dios. Tal vez alguien pueda estar desesperado. Yo le decía en una ocasión, yo les entiendo y me dirijo a los hombres, no sé, somos aquellos que tenemos la responsabilidad principal de traer sustento a nuestro hogar. No te desesperes, confía en el Señor. Dios nos va a sacar adelante. Dios en ese tiempo se revelará cada vez más como el Dios de la provisión. Quiero invitarte que ahí en casa puedan unirse y oremos con el Señor. Oremos al Señor. Señor Jesús, el día de hoy renunciamos al deseo de las riquezas, renunciamos al amor, al dinero, y queremos derribar cualquier altar que se quiera levantar en nuestros corazones, que puedan ocupar tu lugar. Señor, gracias por la provisión que tú nos has dado. A ti te gusta revelarte a nosotros como el Dios de la provisión. Y yo te pido, Señor, hoy en especial, que traigas milagros sobre las cosas de cada uno de tus hijos. Son milagros de perduración. Te pido, Señor, que traigas un cuidado en cada una de las casas, vehículos de tus hijos, y que bendice las cosas que ellos tienen, sus muebles, bendice su refrigerador, bendice su vehículo, bendice su ropa. Señor, vemos este milagro en Israel, en el desierto, que también nosotros lo podamos experimentar en el nombre de Jesucristo. Señor, hoy hemos entendido una vez más que no podemos pedirte cosas a través del dinero. Señor, no queremos que el Dios del dinero se interponga en nuestra relación contigo, Señor, sino que seas tú nuestro proveedor. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos impulses a soñar en grande, pero que siempre nuestra mirada no esté puesta en nuestras habilidades, sino que esté puesta en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Gracias a Dios. Hermanos, antes de despedirnos, quiero decirles que esta semana estamos comenzando con las escuelas bíblicas. Tenemos un curso inductivo que ya al día de hoy se les mandó un correo electrónico a todos los que se registraron, porque ya el lunes comenzamos con la primera lección. Tenemos 3 clases. La primera es clase sobre historias bíblicas y hermenéutica, muy interesante. La clase también de doctrina y también la clase sobre superhéroes y la Biblia. Son 3 clases bien interesantes. Tuvimos que quitar la clase de mentoría matrimonial porque solamente tuvimos 2 o 3 inscritos. Entonces queremos hacerlo muy bien y queremos focalizar nuestras energías en estas clases que serán de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces les invito a los que no se han registrado que se registren y que estén muy cercanos. Va a ser una experiencia nueva y diferente y creo que será de mucha, mucha bendición. Bueno, les mando un abrazo a todos con mucho cariño, con mucho aprecio. Recuerden que esta semana seguimos con los equipos Conexión, las reuniones. Y el domingo nos vemos a las 10:30 en estas transmisiones online de Mi Casa para tu Casa. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Amén.